Hola, mi nombre es Valeria Estefanía Estrella Polanco. Estudio en la Facultad de Medicina, la licenciatura en Nutrición y el día de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte a través de la membrana. Pero bueno, para empezar a darles una introducción breve de este tema, es necesario que conozcamos qué es la membrana para previamente poder hablar de esos tipos de transporte. Y bueno, pues tenemos que la membrana celular es una estructura que poseen las células que la separa del medio externo. También la podemos conocer como membrana plasmática y bueno, les voy a dar un ejemplo. Se asemeja mucho con un globo de gelatina, ya que la membrana se encarga de contener y proteger al interior de la célula. Entonces, en las células procariotas, la membrana celular alberga el citoplasma y el material genético. En cambio, en las células eucariotas, la membrana plasmática envuelve al citoplasma, al núcleo y a los organelos. Al principio se creía que la membrana celular era una estructura rígida y que su misión solamente era mantener encerrados los componentes de la célula. Ahora no, actualmente se sabe que es flexible, fluida y dinámica. Y también tenemos que la membrana plasmática se caracteriza mucho por la flexibilidad que tiene. Esto se debe pues a su composición de lípidos y proteínas, que hace que la membrana no sea rígida. Además de esto, tenemos también que la membrana es semipermeable, o sea que a través de la membrana pueden pasar ciertos compuestos como la glucosa, el agua y también impide la entrada de otros como la galactosa. Tenemos también la función de la membrana celular y es que cumple con las siguientes funciones. Tenemos una barrera selectiva que permite la entrada de ciertos elementos y compuestos para que la célula pueda contener, o sea, pueda cumplir todas sus funciones. Un ejemplo de esto sería que la glucosa que la célula necesita para tener energía entra por unos canales transportadores a través de la membrana. Tenemos la locomoción y bueno, pues esto se trata de que algunas células como los glóbulos blancos se mueven por la flexibilidad de la membrana celular. Otras células como los espermatozoides, por ejemplo, se mueven por flagelos y cilios y estructuras especializadas en la membrana celular. Tenemos también el transporte celular, que la membrana plasmática básicamente presenta proteínas que funcionan con canales transportadores que dejan pasar iones y compuestos. Tenemos también la señalización, y es que las células reciben estímulos del exterior de la célula que son detectados por la membrana celular. Una de las últimas también es la comunicación entre las células, y es que básicamente en la membrana celular se exponen como marcadores o banderas con las que puede poner en contacto con otras células. También vamos a hablar de la composición que determina la fluidez de la membrana. Estos elementos que conforman a la membrana se encuentran en en movimiento dentro de la misma. O sea, no está ni fija ni es permanente. Un ejemplo, vamos a poner, cuando pasamos por las puertas de seguridad del aeropuerto, pues estas están diseñadas para permitir el paso de algunas cosas, o sea, como pasajeros con boleto, y están diseñadas para impedir el paso de otras como armas, explosivos y entre otras cosas. Los capitanes y el personal del aeropuerto pasan rápidamente a través de otro pasillo que mientras que los pasajeros pasan lentamente y esperan mucho tiempo en la fila. Pues el ejemplo sería que en muchos sentidos la seguridad de los aeropuertos es igual a la membrana plasmática porque son selectivamente permeables y regulan sustancias que pueden pasar y la cantidad de cada sustancia que puede entrar o salir en cierto momento. La permeabilidad selectiva pues es muy esencial para que la célula pueda obtener nutrientes, eliminar desechos, mantener un ambiente interno estable y diferente del de su entorno. Básicamente sería mantener la homeostasis. La forma más simple de transporte a través de una membrana es pasiva. El transporte pasivo no requiere ningún tipo de gasto energético y consiste en la función de una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración. Tenemos también la estructura de la membrana celular y pues está formada de fosfolípidos. Los fosfolípidos
La cabeza está compuesta por un grupo fosfato y sus dos colas son cadenas de ácidos grasos. Los fosfolípidos en las membranas forman dos capas entre sí, a lo que se le conoce como bicapa fosfolipídica, que constituye una cuarta parte de la membrana. También tenemos las proteínas. Las proteínas pues vienen constituyendo el 55% de la membrana plasmática. Básicamente es casi más de la mitad. Existen proteínas que atraviesan de un lado a otro como la membrana. Estas las podemos llamar como proteínas integrales, y proteínas que posan en la superficie interna o externa de la membrana. A estas se le conocen como proteínas periféricas. También tenemos los esteroles, que son un grupo de lípidos que se pueden encontrar en las membranas celulares, en las células animales, y el principal esterol de la membrana es el colesterol, mientras que, en las células vegetales predomina el fitosterol. Por último, se encuentran los hidratos de carbono, que se encuentran en la superficie externa de la membrana celular. Están unidos a proteínas llamadas glicoproteínas, o a lípidos, que estos lípidos se llaman glicolípidos. Pero bueno, vamos a pasar a los tipos de transporte y tenemos lo que es difusión simple o libre. La difusión es un proceso que se produce en consecuencia de la energía térmica de la materia. Es decir, cualquier molécula que se pueda mover de forma independiente y al azar se dispersa o se disemina de manera que en la situación del equilibrio dinámico su distribución pueda ser uniforme. Entonces, los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Tenemos que este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin carga, o sea, moléculas neutras. El flujo viene dado por la ley de Fick o ley de difusión, como su nombre lo menciona. El transporte pasivo se encarga de llevar sustancias de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, a la cual se le denomina favor de la gradiente de concentración. Y esto pues básicamente se trata de un proceso en el que no hay gasto de energía. Entonces, entre las moléculas que son transportadas por este tipo de mecanismo se encuentra el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Se puede llevar a cabo mediante dos rutas, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión entre moléculas atraviesa la membrana y se dirigen hacia el sitio donde existe menor concentración. Esto pues se produce gracias a que tienen un tamaño más pequeño y tienen la misma propiedad de la membrana. O sea, básicamente es que son apolares, que no les gusta el agua. Por ejemplo, el oxígeno tiene un paso constante a través de la membrana, entonces sería sumamente peligroso que no pudiera hacerlo fácilmente, ya que pues para las funciones celulares se requiere el uso de este elemento químico. En la difusión facilitada tenemos que intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de membrana. Entonces, al hacer contacto con estas moléculas se unen y dejan su entrada, o sea, permiten su entrada. Esta ruta la utilizan moléculas que son de mayor tamaño, con propiedad diferente a la membrana, o sea, con tipos polares, o tienen carga y no atraviesan la membrana libremente. O sea, un ejemplo de esto sería la glucosa, que pues es la principal fuente de energía de las células. Entonces, las proteínas de canal y las proteínas de canal con compuerta, las proteínas transportadoras, son tres tipos de transporte que están involucrados en la difusión facilitada. Después tenemos el transporte pasivo, llamado osmosis. La osmosis básicamente es un fenómeno que se produce cuando dos soluciones con distinta concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente se difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor, y esto a su vez hace que se equilibren las concentraciones. Entonces, este fenómeno se produce de forma espontánea, sin gasto energético. Entonces es un fenómeno de difusión pasiva, como ya lo mencioné. La membrana celular se comporta de forma aproximada como una membrana semipermeable, o sea, deja pasar el agua pero no los solutos. Entonces el agua se mueve en una zona donde su concentración es mayor a donde otra es menor. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se mueve desde la solución que presenta una menor concentración a la que tenga mayor concentración. Entonces, la presión hidrostática es muy necesaria para impedir la osmosis y se define como presión osmótica.
Tenemos también la regulación del volumen celular y es básicamente que el mantenimiento del volumen celular es un parámetro impredecible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra por una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de las soluciones intracelulares, la presión osmótica se le denomina presión osmótica coloidal, porque en el interior celular existen solutos grandes, o sea, proteínas y todo eso que no pueden pasar a través de la membrana. Entonces, como tienen carga negativa, atraen a cationes pequeños y repelen a aniones. Entonces, esto da lugar a una distribución desigual de pequeños iones y produce un pequeño exceso de iones en el interior celular denominado exceso. Entonces, los factores que determinan el volumen celular serían pues el número de partículas osmóticas activas en el interior de la célula, la osmolaridad del líquido extracelular y la permeabilidad de la membrana celular, que pues es un factor muy importante. Entonces tenemos que el comportamiento de una célula en una solución artificial no depende solamente de las osmolaridades, sino pues también depende de la permeabilidad de membrana, como ya lo mencionamos. Entonces así nace un nuevo concepto que tiene el nombre de tonicidad, el cual indica la afectación del volumen celular y se describe de forma práctica como sigue. Entonces, el primer paso sería que si introducimos una célula en una solución, el volumen celular no varía. Se dice que dicha solución es isotónica. Entonces, la segunda sería que si introducimos una célula en una solución, el volumen celular aumenta y se dice que dicha solución es hipotónica. Y por último, si introducimos una célula en solución y el volumen celular disminuye, se dice que esta solución es hipertónica. Entonces, por eso se clasifican en isotónica, hipotónica, hipertónica. Después tenemos el transporte pasivo y mediado, que es difusión libre a través de proteínas y canales. Este básicamente es que la membrana es muy poco permeable a solutos iónicos y dentro de estos pues es más permeable para los pequeños aniones que los cationes. Por esto utilizan compuestos de un sistema de difusión formado por un tipo especial de proteínas de membrana que se denominan canales, que permiten a los solutos moverse pues en ambas direcciones. Los canales de proteína lo que hacen es atravesar la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella. Entonces, lo que permite que sus moléculas pasen por difusión. Los canales son muy selectivos, la verdad, por así decirlo, y solo transportan a un cierto tipo de moléculas o a algunas moléculas ciertamente relacionadas. Pero el paso a través de una proteína de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el núcleo hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual, o sea, de lo contrario, frenaría o bloquearía la entrada de la célula. Tenemos igual que las acuaporinas son canales de proteína que permiten que el agua cruce la membrana muy rápido y tienen una función súper importante en las células vegetales, en los glóbulos rojos y ciertas partes del riñón donde reducen la cantidad del agua perdida como la orina. Entonces, pues algunas proteínas de canal también están abiertas todo el tiempo, pero en otras tienen como una compuerta. Entonces, como que se abren o cierran en cierto momento, como que les lanzan una señal. Puede ser como una señal eléctrica o la unión de una molécula en el caso de la membrana. Las células involucradas en la transmisión de señales eléctricas, como células nerviosas y musculares, tienen canales en sus membranas con compuestos para los iones sodio, potasio, calcio. Y entonces la apertura de estos canales básicamente da los cambios resultantes en los niveles de iones dentro de la célula y juegan pues un papel importante en la transmisión eléctrica a lo largo de las membranas. Y bueno, después tenemos el transporte y difusión libre a través de proteínas o canales. Tenemos que un transportador de membrana se distingue de los canales en que dispone de lugar de unión para el soluto a transportar.
Entonces queda accesible de un lado de la membrana, pero nunca por ambos lados. Entonces se puede decir que la proteína transportadora, después de que se une el soluto, tiene un cambio que le permite realizar la transferencia del mismo. Este tipo de transporte pues es un poco más lento y es el que se realiza a través de canales, entonces se movilizan varias moléculas de manera mucho más lenta. Entonces la capacidad de este sistema depende mucho del número de proteínas transportadoras que pues hay en la membrana en cierto momento y del número de moléculas que sea capaz de unir una por una. Dentro del transporte mediado podemos encontrar 3 tipos de transportadores según el número de moléculas que sea capaz de unir cada una. Entonces tenemos el transporte unitransportador, que es el que solo se mueve en un soluto. El cotransportador es donde se mueven 2 solutos pero hacia la misma dirección, y el contratransportador o antitransportador es donde se mueven 2 solutos pero en direcciones contrarias, o sea, ya no en la misma dirección sino que en diferentes. Después tenemos el transporte activo o mediado. Y básicamente este tipo de transporte produce un consumo de energía y el movimiento que realiza es en contra de la gradiente o potencial químico o electroquímico. Entonces tenemos que las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, y la diferencia es que para su funcionamiento estas sí requieren energía. Igual que en lo anterior, hay 3 tipos de transporte de la misma denominación. Existen 2 tipos de transporte activo, que sería el transporte activo primario, y es que básicamente en el consumo energético, que normalmente es de ATP, está acoplado hacia el movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este sería el sodio y el potasio, que está presente en la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea el sodio hacia afuera y potasio hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. Tenemos también el transporte activo secundario, y es básicamente que en el consumo de energía se realiza para generar un gradiente químico o electroquímico que se convierte en un depósito energético que se gastará para el empuje del soluto que se va a transportar. Entonces, mientras la energía se disipa por aparición del gradiente, se produce el arrastro del elemento que interesa, que se mueve en contra del gradiente. En muchas células se utiliza el gradiente de sodio para la movilización de otros solutos. Tenemos también el transporte mediante vesículas, y básicamente en este tipo de transporte las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación con los componentes. Entonces, para esto utilizan la formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de ella se sitúan los solutos para el desplazamiento, y existen varios tipos. La endocitosis, que es básicamente cuando las sustancias son partículas grandes y el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Entonces, si están en solución, se le denomina pinocitosis. En la parte interna de la membrana celular aparecen como digitaciones cubiertas por una proteína, la clatrina, y se denomina depresiones revestidas que dan lugar a vesículas especializadas en la endocitosis por receptor para la introducción de macromoléculas específicas. Tenemos también la exocitosis, y en muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo, y es como lo inverso de la endocitosis, entonces se recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas realizan su función biológica en el medio extracelular. Por último, tenemos la transocitosis o transocitosis, que es básicamente la combinación de 2 mecanismos y permite el paso a través de la célula o algunos solutos. Generalmente son macromoléculas. Entonces, después de la endocitosis, una vez en el citoplasma de la célula, las vesículas empiezan a mover hacia la membrana contralateral con mayor
o menor velocidad. Y pues así se constituyen verdaderos canales transcelulares o de transporte. Por último, tenemos el transporte a través de epitelio. Básicamente es una capa de células que en general, funciona como una línea de separación y divide compartimentos líquidos, corporales o de diferente composición química. Los epitelios poseen 4 características muy importantes que los ayudan a funcionar como barreras. La primera es que se organizan como una lámina continua de células. La segunda sería que pues, las células disponen de una orientación diferenciada. Una de sus caras es la basal o basolateral y la otra de morfología diferente. La tercera sería que las células epileptales reposan sobre una membrana o lámina basal que pues esta sirve para fijarlas y limitar el transporte a través de iones y pequeñas moléculas. Tenemos también que, por último, la cuarta sería que las células epileptales están unidas entre sí por medio de uniones intercelulares muy especializadas, entonces están localizadas a la proximidad de la cara apical. El transporte a través de epitelio mayormente se puede realizar utilizando los espacios intersticiales del mismo y la denominada vía paracelular, o bien atravesando la célula epileptal mediante el cruce de 2 membranas celulares y el citoplasma llamada vía transcelular. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.